Bona tarda, benvinguts a l'Ateneu Barcelonès, en aquesta sala Oriol Bohigas. En aquest acte que organitzem conjuntament amb la Societat d'Amics de Marcel Proust de Catalunya, una entitat relativament jove, però que ve a continuar el llegat dels proustians catalans que, com sabeu, o com segur que els amics de la societat saben, van iniciar-se en aquesta casa. Aquesta casa, l'Ateneu Barcelonès, va ser la porta d'entrada de l'obra de Marcel Proust a Barcelona, a la cultura catalana, i per tant és un honor i un goig pràcticament 100 anys després, o 90 molts anys després, acollir aquest acte d'agermanament entre la prosa de l'autor de La recerca del temps perdut i la música. Com sabeu, proustians, bons lectors de la seva obra, la música té un component molt important, és un element bàsic en les seves pàgines i aquesta proposta ve a recollir algunes de les peces que es poden llegir o potser també sentir, depèn com, en les seves pàgines, i alguns dels compositors contemporanis, amics o amants, també fins i tot de l'autor. Us deixo amb el crític musical Jorge de Pèrsia, que farà una introducció al tema, a la relació entre Proust i la música, i a continuació el tenor Jordi Cortada interpretarà, acompanyat del piano, algunes de les peces que evoquen aquesta íntima relació entre Proust i la música. Moltes gràcies, gaudiu de l'espectacle. Bona tarda i moltes gràcies per la invitació de parlar en aquest temple proustià. Haré unas breves introducciones al programa que después interpretará Jordi Cortada con varias canciones que tenían que ver con el entorno de Proust. Este es un tema, diría, monumental. Es un tema que ha dado de sí en la relación de Proust con la música mucha literatura, mucha reflexión, muchas propuestas, sobre todo intentando aclarar aquel tema de la famosa sonata de Vinteuil y el septeto, bueno, que antes era cuarteto y después se fue trasladando. Muchísima especulación, pero es normal porque aún no sabemos, en definitiva, aunque conocemos muchas de sus ideas, han ido apareciendo anotaciones, notas, manuscritos, agregados a las obras, modificaciones y demás, que de alguna manera nos introducen en este universo. Pero bueno, también está la vertiente de lo que fue la música en vida de Proust, en un momento tan rico, ¿no?, como el París del cambio de siglo. En aquellos momentos, además tan rico y cercano, porque antes se comentaba la introducción de alguna manera de Proust en Barcelona, en la relación con el Ateneu. Y sí, muchos de estos compositores, intérpretes y demás, que en aquellos años, 1890, incluso finales de los 80, eran importantes en la vida musical parisina, eran de aquí, de Barcelona, de Cataluña. Y entonces ha habido un diálogo muy cercano en todas estas, en estos ambientes, en los salones, en los famosos salones parisinos, donde se hacía
muchísima música del momento. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar una pieza, la pavana para una infanta difunta, de Ravel, que fue estrenada en 1902, creo que en 1902, por Ricard Viñes. Y Ricard Viñes era un formidable pianista de Lleida que había ido a estudiar a París y permaneció allí prácticamente grandes años de su carrera. Y era nada menos que el pianista más atento a la vanguardia, porque era el que estrenaba las obras a Debussy, a Ravel. En aquellos años eran como los compositores de ahora, que tenemos ahora. Es decir, eran novedades absolutas, a tal punto que un crítico, famoso crítico francés e incluso algún compositor importante le decían a Viñes: usted debería autoproclamarse presidente de la Asociación de Autores Sifflés, silbados, ¿no? Porque, claro, en cada estreno había de alguna manera una reacción del público. Pero Viñes estrenó gran parte de la obra para piano de Debussy, de Ravel, de Satie y de Albéniz. Albéniz era otro de las personalidades catalanas que en ese momento centralizaban de alguna manera la vida musical en París. El Salón de Albéniz reunía a compositores como Paul Dukas, Chausson, Chabrier, a todos los nombres importantes de Oda de Severac. Se reunían allí para escuchar obras nuevas. Pensemos que Albéniz compuso Iberia entre 1905 y 1907-08. Es decir, que es estrictamente contemporáneo todo esto al trabajo de Proust como escritor y también como músico, porque en el fondo Proust participaba activamente de las lecturas musicales y no era un profesional de la música, por supuesto, pero se enfrentaba a las partituras del momento, como hay muchos comentarios en su propia obra y en la crítica posteriormente, ¿no? Entonces, este mundo tan rico albergó un movimiento que se fue enriqueciendo, creo personalmente, en el eje Barcelona-París. Este eje que habían transitado Rusiñol y Casas, y Ramón Casas, en 1890, por ejemplo, y que ambos descubrieron la figura de Éric Satie, y Rusiñol enviaba sus famosas cartas del molino a La Vanguardia, que las publicaba con dibujos de Casas, y ahí contaban los momentos culturales de Montmartre y demás, y una de las figuras que más les llamó la atención era este joven Satie, este joven bohemio, como ellos también, Éric Satie, y fueron los primeros que proyectaron su figura. Es decir, ha habido un diálogo sumamente interesante y enriquecedor para todas las partes. A ese diálogo, a esos ambientes, claro, se sumaron también músicos rusos. Pocos años después de esto que estoy diciendo, de la Iberia de Albéniz, tenemos que pensar que Stravinsky estrenó Petrushka, El pájaro de fuego y finalmente La consagración de la primavera en 1913. Es decir, luego la guerra desbarató todo este gran momento, pero estamos hablando de cosas muy cercanas. Proust aparece allí a veces un poco en la nebulosa, pero este movimiento, sobre todo musical, nos pasa, está prácticamente en una historia que pertenece a todo este ámbito cultural de Cataluña y de Francia, por supuesto,
como París era el centro del mundo musical y cultural en ese momento, se sumaba también músicos de Italia, pero sobre todo estos componentes de Rusia. Por ejemplo, cuando se estrenó el Boris Godunov de Mussorgsky en París, fue un gran acontecimiento que marcó el futuro de la música, por ejemplo, de Debussy. Y hablar de Debussy también, de alguna manera, es hablar de Proust. Aunque en Proust, por lo que sabemos, quien estaba absolutamente centrando la atención y sobre todo de alguna manera se supone guiando su discurso era Wagner. Y este recital acabará con 3 piezas de Wagner, dos del ciclo del Wesendonck Lieder, del ciclo de canciones, una que se llama Trauma, Sueños, y la otra Schmerzen, que se traduce como penas. Son obras de los finales de los años 50 de Wagner, pero que han tenido mucha presencia en aquellos años, en aquellos años de París. Y finalmente acabará el recital con el aria final de Lohengrin, Infernenland. La presencia de estos compositores, de alguna manera, estos nombres aparecen constantemente o muchas veces en la obra de Proust. En los estudios que se han hecho, incluso se han contabilizado las veces que aparecía el nombre de Beethoven, el nombre de Wagner, que encabeza este ranking, y después le sigue Beethoven y después sigue Debussy. Y después hay muchos otros y comentarios que se deslizan también. Hay muchas formas de abordar este tema de la música en relación con Proust. Por un lado, lo que tuvo relación con su vida, y en las biografías importantes todo esto está ya señalado. Y por otro lado, lo que aparece en su obra. Y hay otra dimensión mucho más especulativa, que es la que nos preguntamos constantemente: ¿cómo ha marcado de alguna manera la concepción de la obra musical en ese momento el transcurso de su obra, de su escritura? Y hay unas pistas, unas referencias muy interesantes, sobre todo en la última parte de la recherche, que nos hacen ver que Wagner estaba allí con claridad, estableciendo, sobre todo por este tratamiento del leitmotiv, de la representación y la vuelta a aparecer de los personajes a través del recurso del tema musical. Todo esto impresionaba muchísimo a Proust, que conocía muy bien la obra de Wagner y que, por ejemplo, creo recordar que en la última parte de la recherche, él señala ya que en esta famosa, inventada y supuesta sonata de Vinteuil encuentra ecos del Tristán de Wagner. Vamos a escuchar también ecos del Tristán de Wagner hoy aquí, porque la primera de las canciones, Trauma, es una referencia justamente se llama Estudio sobre Tristán e Isolda, ¿no? Y la utiliza después esta melodía, esta canción la utiliza de manera importante en la ópera. Bueno, el resto del programa es el comienzo con Reinaldo Hahn. Reinaldo Hahn, que no podía faltar porque su relación intensa con Proust durante varios años, 2 o 3 años, creo que 2 años, muy estrecha, y después hasta el final de su vida,
también marcó a ambos. Y vamos a empezar con Letters Kiss, escrita por Hahn sobre una poesía de Verlaine, y precisamente que forma parte de un ciclo que se llama Chanson Triste y Chanson Gris. Y precisamente interpretando esta obra en el salón, en casa de Madame Lemer, en 1894 fue el momento en que se conocieron Proust y Hahn. Después seguirá otra que se llama La Barqueta, de un contrapunto rítmico muy interesante. Son canciones venecianas de Reinaldo Hahn. Como dije antes, seguirá en el programa La Pavana para una infanta difunta de Ravel. La presencia de un personaje, un compositor un poco inquietante, que fue Henri Duparc, sobre todo por las circunstancias de su vida y los altibajos de su personalidad, pero que le llevaron a destruir gran parte de su obra. De todas maneras, de lo que ha quedado, vamos a escuchar un poema que se llama Extase, de los años 1874-75, y Le Manoir de Rosemont, un poco posterior. Y finalmente, la gran presencia de Claude Debussy, que sobre todo en la obra para piano es sustancial y que una obra a la que Proust hace también muchísimas referencias. La obra para piano solo que vamos a escuchar de Debussy es nada menos que la Catedral Sumergida, un monumento al simbolismo, pero que además, curiosamente, vais a escuchar una secuencia de acordes, que son intervalos de quintas, y que esta idea surgió de una visita a la propuesta javanesa en la Exposición Internacional Universal del año 89, y Debussy fue recogiendo ideas musicales y las utilizó aquí en la Catedral Sumergida. Pero también este interés por el exotismo que había en aquellos años se va a manifestar en la obra de Reinaldo Hahn, que ha trabajado también sobre estas ideas de músicas exóticas que se mostraban en aquel momento, sobre todo en las exposiciones universales en París. Finalmente, me queda por mencionar unas obras de Gabriel Fauré, que fue el gran maestro de aquellos años, de alguna manera todavía no tan comprendido, tan conocido, ¿no? Al menos aquí, pero una gran personalidad musical que marcó a toda esta generación. Fue un poco como el gran padre. Y un poco la dialéctica también entre Debussy y Wagner. Debussy como respuesta al wagnerismo que dominaba Europa, y su propuesta con Péléas y Mélisande, que empieza un nuevo rumbo, pero que no deja de ser, en todo caso, un lenguaje en el fondo wagneriano. Es decir, tenemos un pequeño ramillete de ejemplos musicales que nos van a guiar y van a sonorizar estos ambientes. Yo creo que la canción que es tan importante en aquellos salones me llama la atención a mí personalmente. Yo no soy experto en Proust, pero de lo que he trabajado me llama la atención que no aparece con fuerza en su obra escrita, en su narración y demás, como lo hacen otras formas musicales. Esta preocupación por hacer hablar a los instrumentos, en cambio, en lugar de
darle lugar a la canción, que era esta liaison, esta relación intensa entre la poesía y la música. Os dejo con estas canciones, pues. Espero que disfrutemos y si se da la ocasión podemos seguir charlando. Muchísimas gracias. La lune blanche lui dans les bois, de chaque branche par une voix sous la ramée. Oh, bien-aimé, l'étang reflète profond miroir la silhouette du sol noir où le vent pleure. Rêvons, c'est l'air. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre dise. C'est l'air exquis. Bona tarda. Hem començat, com bé deia el senyor de Pèrsia, amb l'era exquisa. Ara anem amb una cançó també del Reinaldo Hahn. La barqueta és d'una sèrie de peces, 3 cançons que va composar en un viatge que va fer amb motius venecians, quan va anar a Venècia, i després, quan va tornar a París, va fer. I cantarem la barqueta. La notte bella fa presto a Nineta, andemo in barchetta i freschi a ciapar. Patonico dita che il fel se ne cava per goder sta bava che soppia dal mar.
Qué gusto contársela, solet in laguna, e al chiaro di luna sentirsi avvogar. Tipo della ventola far senza mia cara, che se figlia gara te vuole sventolar. Canviem d'autor, ens n'anem a Duparc. Com bé ha dit, en De Pèrsia és un autor que és veritat que va destruir moltes de les seves obres. Era un home que vivia de renda i que no tenia l'obligació de composar i, per tant, en va fer molt poques i es va ser molt torturat. Però en tenim algunes mostres que són molt boniques. Començarem amb l'Extase i després seguirem amb l'Emanoir de Rosemonde. Sirto sen pale, mon cœur dort d'un sommeil doux comme l'amour.
de sudena vorace, comencia l'amor m'ha mordit. En suivant sang répandit, va, qui pourra suivre ma trace? Prends un cheval de bonne race, pars et suis mon chemin hardi, fondrière ou sentier perdu, si la course ne te harasse. En passant par où j'ai passé, tu verras que seul et blessé, j'ai parcouru ce triste monde. Et qu'ainsi je m'en fis mourir, bien loin, bien loin, sans découvrir le bleu manoir de Rosemonde.
Romança. La meva pore è soffrata, l'ame douce, l'amo dorata délice divin que j'ai cueilli dans le jardin de ta pensée.
les vents d'où l'ont-ils chassé? Cette âme adorable délice n'est-il plus un parfum que rasante de la siamité céleste des jours où tu m'enveloppais d'une âme pour du faite d'espoir, d'amour fidèle, de béatitude et de paix. Seguim amb Debussy i cantem ara una peça que es diu Beau Soir. Lorsqu'au soleil couchant, les rivières sont roses et qu'un tiède frisson court sur le champ de blé. Un conseil d'être heureux semble sortir des choses et monter vers le cœur troublé. Un conseil de goûter le charme d'être amoureux, cependant qu'on est jeune que les soirs beaux, car nous en allons comme s'en va cette ode. Elle à la mer, nous tombons. Ara passem a Gabriel Fauré, una cançó que es diu Ici va. Ici-bas, tous les lits, la mer et tous les chants des oiseaux sont beaux. Je rêve
fleurs sans rien laisser de leur velours. Je rêve au baiser qui demeure toujours. Ici-bas, tous les hommes pleurent leurs amitiés ou leurs amours. Je rêve au couple qui demeure, au couple qui demeure, qui demeure. També de Gabriel Fauré, una cançó que es diu Fleur GT. Emporte ma folie au gré du vent, fleur enchantante cueillie, et j'étais en rêvant, emporte ta folie au gré du vent. Comme la fleur fauchée fleurit l'amour, la main qui m'a fauché fuit la main sans retour. Comme la main fauchée périt l'amour, la main qui t'a touché fait la main sans retour. Que les vagues de fleurs, oh pauvre fleur, tout en l'air si fraîche, et des mains sans couleur, que les vagues qui te sèchent, oh pauvre fleur, que les vagues qui te sèchent, sèchent mon cœur. De Wagner, un Wessendog Lieder, Träume. Sí, és que ho sabia, però és com... Sí, és com... Sí, somni, sí, Träume, sí, somni. Molt bé, Albert, es nota les classes d'Alemanya, ja, sehr gut, sehr gut.
welch wunderbare Träume halten meinen Sinn umfangen. Da sinn ich will ihre Schäume sind in Ödes nicht vergangen. Träume, die in jeder Stunde, jedem Tage schöner blühen und mit jeder Himmelskunde selig und gemütet sind. Träume, die wie ihre Strahlen in die Seele sich versenken, dort ein ewig Bild zu malen. All vergessen, fein gedenken, Träume, wie wenn Frühlingssonne aus dem Schnee die Blüten küsst, fuß die nie geahnte Wohne sie der neue Tag begrüßt, dass sie wachsen, dass sie blühen, träumen, spenden ihren Duft. Sanft an deiner Brust verglühen und dann sinken in die Gruft. De l'òpera de Wagner Lohengrin, In fernem Land.
In fernem Land unnaber euren Schritten liegt eine Burg, die Mansalvat genannt. Ein Lichtertempel steht dort im Mitten, so kostbar als auf Erden nicht bekannt. Drin ein Gefäß von wundertätigem Segen wird dort als höchstes Heiligtum bewacht. Es ward das Seine der Menschen reinste Pfliegen herab von einer Engelschar gebracht. Alljährlich naht vom Himmel eine Taube, neu zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt, der Quell und selig reinster Glaube verteilt durch ihn sich seiner Ritterschaft. Wer nun dem Gral zu dienen ist, denn ristet ihr mit überirdischer Macht. An dem ist jedes bösen Trug verloren, wenn ihn erzieht, weicht dem des Todes Nacht. Selbst von ihm in ferne Landen sendet zum Streit der viele Tugend recht ernannt, denn wir nicht seine heilge Kraften wendet, bleibt all sein Ritter dort unerkannt. So hiderer doch ist das grale Siegen, enthüllt muss des Laienauge fliehen. Des Ritters drum sollt es Beifall ihr nicht schicken, erkennt ihr ihn. Dann muss er von euch ziehen. Nun hört, wie ich verbotene Frage lohne, vom Knall ward ich zu euch daher gesandt. Mein Vater Parsifal trägt seine Krone, seine Ritter, ich bin Lohengrin genannt.
de Bizet farem l'ària de la flor de la Carmen. Pourquoi faut-il que le destin l'ait mise là sur mon chemin? Puis je m'accusais de blasphème et je les sentais à moi-même. Je les sentais qu'un seul désir, qu'un seul désir, qu'un seul espoir, te revoir, oh Carmen. Oui, te revoir, Vesi qu'apparaître, quand j'étais un regard sur moi, pour t'apparer de tout mon être. Oh ma Carmen, j'étais une chose à toi, Carmen, je Gracias.